tu santidad está siendo saboteada. Parece una locura, ¿verdad? Te han dicho, quizás desde que eras un niño, que la mayor motivación para vivir una vida pura, para vigilar, para no caer en el pecado, es la idea de que Jesús puede volver en cualquier momento. Te imaginas el sonido de la trompeta, el rapto silencioso y el terror de ser sorprendido por el Señor en medio de una mentira o un acto de tibieza. Y esa es la motivación, miedo a ser avergonzado. Miedo a ser la virgen necia que se queda fuera del banquete. Miedo a ser el siervo malo que, pensando que su Señor tarda, comienza a hacer cosas que no debería. Pero, ¿y si esa misma motivación, el constante miedo a un retorno que puede ocurrir en cualquier instante y que te mantiene mirando el calendario en lugar de mirar el corazón, es lo que está bloqueando tu crecimiento espiritual más profundo? ¿Y si la urgencia del escape está ahogando el verdadero motor de la pureza? Mira, no me malinterpretes. La segunda venida de Cristo es la esperanza central de la fe. Pero la pregunta es, ¿cuál es el objeto de tu esperanza? ¿Es la fuga de un sufrimiento venidero? ¿O es la unión gloriosa con la persona que te amó hasta el final? Te enseñaron que la pureza se alimenta del miedo al retorno inminente. Pero la evidencia bíblica y la naturaleza de nuestra esperanza apuntan a una motivación superior, más sólida y, francamente, más liberadora. Si alguna vez te has sentido como un policía de tu propia vida, chequeando cada hora para ver si has pecado por miedo al regreso, no estás solo. Es una experiencia real y tiene una explicación. Hoy vamos a diseccionar este concepto, demostrando por qué la verdadera esperanza bienaventurada es la epifanía de la gloria de Cristo, y cómo esa certeza, basada en amor y no en miedo, es el único motor inquebrantable de la santidad. Prepárate para reemplazar la ansiedad profética por una devoción profunda. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. Comencemos con el mito, el concepto de arrebatamiento inminente como único motor de la santidad. La doctrina popular, fuertemente arraigada en el dispensacionalismo, sostiene que el retorno de Cristo es un evento sin señales que puede ocurrir en cualquier momento. La implicación, la gran herramienta motivacional, es que debes estar siempre listo porque podrías ser sorprendido. Esta idea convierte a Cristo en la policía espiritual de tu vida. La pureza ya no es un deleite, sino una preparación ansiosa y constante para un examen sorpresa. El problema con esto es doble, y fíjate bien porque aquí está lo realmente interesante. Primer problema, la fatiga moral. Nadie puede sostener una vida de fe basada en el miedo a ser descubierto indefinidamente. Es un motor emocionalmente agotador. Al principio, la idea es impactante, sí, te obliga a arreglar las cosas rápidamente. Pero con el paso del tiempo, con la demora del Señor, esa intensidad se desvanece y la inminencia se convierte en simple especulación. El siervo fiel de las parábolas no se mantiene ocupado por el miedo a que el Señor lo atrape en un momento de relajación, sino por la lealtad y el propósito. Imagina un matrimonio donde la única razón para la fidelidad es el miedo a que tu cónyuge aparezca de repente en el motel. ¿Es eso amor? ¿Es eso fidelidad real? No, es solo cálculo de riesgos. Segundo problema, la anulación del verdadero vigilar. El argumento de la inminencia presupone que la exhortación bíblica a vigilar significa primordialmente mirar el calendario o estar atento a una señal. Pero el análisis de las Escrituras muestra que es un malentendido del mandamiento. Cuando leemos Mateo 24, el vigilar viene justo después de la descripción de las señales de la gran tribulación. El mandato a estar alerta, despierto, sobrio, no se aplica a un evento sin señales, sino a la venida gloriosa que vendrá después de que ocurran todos los signos. Por lo tanto, el verdadero significado de vigilar no es la especulación temporal, sino la fidelidad en la conducta y la alerta espiritual. El creyente vigilante es el siervo fiel que está ocupado en el negocio del maestro, no el que está con un telescopio en la mano. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. La doctrina del retorno en cualquier momento termina siendo contraproducente. Una vez que te das cuenta de que aún faltan señales por cumplirse, como el evangelio predicado a todas las naciones o la aparición del anticristo, el supuesto motor se apaga y te quedas sin motivación. El verdadero motor no se apaga.
El libro de Tito, en uno de los versículos más hermosos del Nuevo Testamento, define nuestra esperanza, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La palabra clave aquí es manifestación gloriosa o epifanía. El objeto de la esperanza es una persona, no un escape. La esperanza bienaventurada no es la huida de la gran tribulación. No es la satisfacción egoísta de yo me escapo mientras otros sufren. La esperanza es el encuentro con nuestro Dios y Salvador. Es la visión beatífica de Cristo en toda su gloria. Es la unión perfecta. Esta es la verdad transformadora. La pureza no se produce por el miedo a la ausencia de Cristo, el miedo a que Él venga y tú no estés listo, sino por la profunda certeza de su presencia y la promesa de que seremos como Él. La pureza de 1 de Juan capítulo 3, versículo 3. El apóstol Juan lo dejó claro, y todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza de verlo y ser como Él, en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Fíjate en la cadena de causalidad. Primero, verle tal como Él es. Segundo, la esperanza, la certeza de que seremos semejantes a Él. Tercero, el resultado, la purificación. La motivación purificadora es la alegría y el amor de saber que un día te unirás a tu amado Redentor y que serás transformado a su imagen. Esta es una motivación superior que el miedo a ser sorprendido. No es una motivación de cálculo, no peco por si acaso, sino de devoción, no peco porque amo a aquel que viene a buscarme. Déjame mostrarte algo asombroso. Piensa en la diferencia entre un niño que se porta bien por miedo a un castigo, la policía espiritual, y un niño que se esfuerza en la escuela por el profundo deseo de honrar a sus padres y hacerlos sentir orgullosos, la epifanía de la gloria. Solo una de estas motivaciones es sostenible, transformadora y produce un carácter genuino. La otra solo produce obediencia superficial. La teología de la epifanía nos da la motivación de amor inquebrantable. Cuando el enfoque se pone en la persona y no en el tiempo, el motor de la santidad no se agota con la demora. Si Él tarda 10 años más, tu pureza no disminuye, porque tu esperanza no está en el calendario, sino en la unión cierta con aquel a quien amas. El argumento de que la esperanza purificadora reside en el retorno en cualquier momento se basa en la necesidad de dividir la segunda venida de Cristo en dos fases. Primera fase, el arrebatamiento secreto, para buscar a la iglesia. Segunda fase, la revelación gloriosa, para juzgar al mundo, 7 años después. Pero si el retorno es un evento único y glorioso, como sugieren los primeros padres de la Iglesia y el lenguaje del Nuevo Testamento, entonces la motivación del retorno inminente se desvanece por completo. Los eruditos bíblicos señalan 3 palabras griegas clave para describir el retorno de Cristo, y todas apuntan a una unidad indivisible. Primera palabra, parousia. Significa venida o presencia. Los pretribulacionistas intentan dividirla, pero el texto es claro. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, la parousia de Cristo es el mismo evento que destruye al anticristo, el hombre de la iniquidad. Si la parousia ocurre al final de la tribulación para destruir al anticristo, entonces el arrebatamiento, también llamado parousia en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, ocurre en ese mismo momento. Segunda palabra, apocalipsis. Significa revelación. También se usa para la recompensa del creyente. Tercera palabra, epifanía. Significa manifestación. Es la palabra usada en Tito capítulo 2, versículo 13 para describir la esperanza bienaventurada. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Estas 3 palabras no se usan en el Nuevo Testamento para describir 2 eventos separados por 7 años. Se usan como sinónimos para un único evento glorioso que será simultáneamente salvación para la iglesia y juicio para el mundo. Es como un rayo, tiene 2 fases, el flash y el sonido, pero es un único evento. La luz de Cristo revela la gloria, que es salvación, e instantáneamente revela la iniquidad, que es juicio. Si la parousia destruye al anticristo, y la parousia es el encuentro de la iglesia con el Señor, entonces la iglesia estará aquí para enfrentarse y presenciar esa destrucción. Esto significa que el creyente debe prepararse para la perseverancia en la tribulación, no para el escape. Aquí viene lo realmente interesante.
Si la esperanza purificadora fuera el retorno secreto e inmediato, la Biblia no necesitaría darnos señales. El hecho de que Jesús nos dio el discurso del olivo en Mateo 24, lleno de señales, demuestra que su venida es un evento con perspectiva, no solo expectativa. El enfoque está en cómo nos comportamos durante la demora, no en el terror del instante. El verdadero creyente vigila por fidelidad, no por miedo a ser pillado. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. La objeción más común contra la idea de que la iglesia pasará por la gran tribulación es esta: Dios nunca sometería a su novia a su ira. Y es absolutamente cierto. Dios no nos ha destinado para ira, sino para obtener salvación por medio de Jesucristo. Pero aquí está la distinción crucial, la que transforma la ansiedad en preparación inteligente. Ira no es lo mismo que tribulación. Primera categoría, ira. Es el juicio punitivo de Dios, la manifestación de su castigo contra la impiedad y la injusticia. Es el juicio de las trompetas y las copas. De esto, el creyente está absolutamente libre. Romanos capítulo 5, versículo 9 lo afirma: hemos sido salvados de la ira de Dios. Segunda categoría, tribulación. Es la persecución, el sufrimiento, la aflicción o la angustia impuesta a los creyentes por los poderes malignos humanos o satánicos. Es la hostilidad del anticristo. ¿Cuál es el patrón histórico de la iglesia? La iglesia siempre ha sufrido tribulación. El Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y el apóstol Pablo afirmó que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por lo tanto, la promesa de Dios no es la remoción o escape de la tribulación del hombre, sino la protección y preservación divina dentro de la tribulación misma. Es la protección de Israel en Egipto. Ellos sufrieron la esclavitud, la tribulación, pero fueron protegidos de las plagas de ira de Dios. La pureza que necesitamos no es la pureza del escape, sino la pureza de la perseverancia. Es la fe que permanece inquebrantable, incluso ante la amenaza del martirio. La esperanza en la Epifanía gloriosa es la certeza de que, aunque pasemos por el fuego purificador de la tribulación, seremos rescatados por el Señor y nuestra redención corporal se manifestará en ese único y glorioso evento final. Antes de mostrarte cómo aplicar esto en tu vida, quiero que sepas que preparé un material exclusivo y gratuito donde desarrollo este concepto con mucho más detalle. Está en el enlace de la descripción, descárgalo ahora. Hemos reemplazado la motivación del miedo por el amor y el foco en el escape por la certeza de la unión gloriosa. Pero esto nos deja con una pregunta crucial: si el retorno no es inminente porque hay señales que faltan, ¿cómo mantenemos la urgencia sin caer en el miedo? La respuesta está en la dialéctica bíblica de la escatología, expectativa versus perspectiva. La doble ciudadanía del creyente. Primera dimensión, expectativa. Vivir en prontitud constante, vigilar, como si el Señor fuera a volver hoy, porque no sabemos el día ni la hora. Esta es la motivación para la pureza y la alerta espiritual. Segunda dimensión, perspectiva. Trabajar y planificar, con amor laborioso y fe trabajadora, como si el Señor demorase mucho, reconociendo las grandes tareas proféticas pendientes, como la evangelización mundial. El creyente fiel vive en esta tensión de obediencia. No es inacción por fatiga, ni paranoia por especulación. Es fidelidad en el servicio. Es el siervo que se mantiene ocupado y fiel a sus tareas, sabiendo que el Maestro regresará, aunque se demore. El riesgo no es la fecha, sino la tibieza moral que viene con la complacencia. El motor misionero superior. El Evangelio del Reino en Mateo capítulo 24, versículo 14 establece una perspectiva histórica clara: y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este es el clímax de la pureza motivada por el amor. La pureza se manifiesta en la misión. En lugar de esperar la fuga, el creyente impulsado por el amor a Cristo y a su venida gloriosa se convierte en un acelerador profético. El mayor incentivo misionero es la convicción de que la Iglesia tiene el poder de apurar el retorno de Cristo completando su tarea. El problema no es que la vuelta sea inminente, sino que el Evangelio del Reino sea predicado en todo el mundo. Nuestra inacción puede ser el factor de retraso. Imagina la transformación,
La motivación no es el miedo a que Cristo venga, sino el ardiente deseo de que Él venga, un deseo que te impulsa a la evangelización mundial. El amor por la persona de Cristo y la certeza de ser como Él se traduce en un fervor inabalable por la misión. Esa es la pureza más alta, la que se da al servicio del reino. En resumen, reemplaza la ansiedad de la fecha por el foco en el amor y el servicio. Abandona la paranoia del retorno en cualquier momento y abraza la fidelidad de la larga perspectiva. Tu pureza no depende de la inminencia, sino de la epifanía, el encuentro glorioso y cierto con aquel que te amó, un evento por el cual vale la pena perseverar y trabajar. Ahora ves que la urgencia del retorno inminente, lejos de ser el motor de tu santidad, puede haber sido su mayor obstáculo. Te limitó a la obediencia superficial basada en el miedo. El verdadero motor es la esperanza bienaventurada, la certeza absoluta de la unión y transformación a la imagen de Cristo en su manifestación gloriosa. Esta es la motivación que perdura. A partir de hoy, cuando enfrentes la tentación de pecar o la tibieza en tu servicio, recuerda esto: mi pureza no es una fuga, es un encuentro. Pregúntate, ¿estoy actuando por amor a la persona o por miedo a la sorpresa? Verás cómo tu santidad se convierte en una devoción alegre y sostenible. El verdadero motivo es una devoción de corazón, e incluso si Cristo tarda, el verdadero siervo siempre vigilará, nunca caerá en el estado de somnolencia espiritual y laxitud moral. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos el mayor error de interpretación que invalida toda la escatología dispensacionalista. Nos vemos allí.